Hola, hoy resolveremos un problema que involucra un circuito RLC en serie. El problema dice que en un circuito RLC en serie, el voltaje máximo a través del inductor es el doble del que tiene el resistor, mientras que el voltaje máximo a través del capacitor es el triple del que tiene el resistor. Si la diferencia de potencial que entrega la fuente es epsilon igual a 65 voltios por seno de 360 radianes por segundo T y la resistencia eléctrica R es igual a 80 ohm, determine primero la corriente en el circuito como función del tiempo, luego la potencia promedio que entrega la fuente y por último la máxima corriente raíz cuadrática media que podría haber en el circuito si se permiten cambios en la frecuencia angular de oscilación de la fuente. La primera parte del problema pide encontrar la función de corriente en el circuito. Si sabemos que el voltaje que entrega la fuente tiene la forma 65 voltios por seno de omega t, entonces la corriente tiene que ser I de t igual a una amplitud de corriente, que llamaremos I máxima, por seno de omega t, el mismo omega que tiene la fuente, que ya sabemos que es 360 radianes por segundo, por t, menos una constante de fase phi. Y resolver la parte A implicaría encontrar la amplitud de esta corriente y la constante de fase phi. Una vez que encuentre esos dos valores, voy a tener completa la función de corriente en el circuito. Voy a empezar con la constante de fase phi. Para encontrar la constante de fase, sé que la tangente de phi es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre la resistencia, pero no conozco el valor de la reactancia inductiva ni el valor de la reactancia capacitiva, entonces tengo que calcular esos valores. El problema me da información que me permite encontrar los valores de esas reactancias. Me dice que el voltaje máximo a través del inductor es el doble del que tiene el resistor. El voltaje máximo a través de un inductor es igual a la amplitud de corriente por la reactancia inductiva. Y el problema dice que eso es igual al doble del voltaje máximo a través del resistor. Tomando esta igualdad, yo puedo decir que la corriente máxima por la reactancia inductiva será igual a 2 veces el voltaje máximo a través del resistor. Ese voltaje máximo a través del resistor es igual a la amplitud de corriente por la resistencia. Aquí hay que tener en cuenta que estos valores son máximos. Voy a poner una M a la par para recordar que son los valores máximos de diferencia de potencial. Una vez que tengo esta igualdad, puedo cancelar las amplitudes de corriente y encuentro que la reactancia inductiva es igual a 2 veces la resistencia del circuito. Voy a proceder igual para encontrar la reactancia capacitiva. La diferencia de potencial eléctrico máxima a través del capacitor será igual a la corriente máxima o la amplitud de corriente por la reactancia capacitiva. Y el problema dice que eso es igual al triple del voltaje máximo que tiene el resistor. O sea, que sería igual a 3 veces la diferencia de potencial máxima en el resistor. Tomo de nuevo esta igualdad y la amplitud de corriente por la reactancia capacitiva será igual a 3 veces la amplitud de corriente por la resistencia, que es el valor de voltaje máximo a través del resistor. Cancelo las amplitudes de corriente y obtengo que la reactancia capacitiva es igual a 3 veces la resistencia eléctrica. Muy bien, estos dos valores yo los puedo sustituir acá y obtengo que la tangente de phi será igual a la reactancia inductiva 2R
menos la reactancia capacitiva que vale 3R entre la resistencia del circuito. Puedo cancelar las R's y me queda que la tangente de la constante de fase será menos 1. Entonces, la constante de fase sería tangente a la menos 1 de menos 1. Eso da menos 45 grados o menos pi cuartos radianes. La constante de fase es más conveniente expresarla en radianes cuando la sustituyamos acá. Muy bien, el hecho de que esta constante de fase dé negativo significa que la corriente en el circuito se adelanta al voltaje de la fuente. En el caso contrario, cuando la constante de fase es positiva, ocurre que la corriente en el circuito más bien se atrasa con respecto al voltaje de la fuente. Ahora, para poder terminar de escribir esta función correctamente, necesito encontrar el valor de la amplitud de corriente. Para encontrar el valor de la amplitud de corriente, puedo utilizar el hecho de que la amplitud de voltaje es igual a la amplitud de corriente por la impedancia del circuito. Esta ecuación es análoga a la ley de Ohm. La impedancia del circuito, por definición, es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Y sustituyo la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva por estas expresiones que encontré acá. De manera que la amplitud de voltaje de la fuente será igual a la amplitud de corriente por raíz de R al cuadrado más 2R menos 3R al cuadrado. Y esto sería raíz de 2R al cuadrado. Acá podemos sacar el R cuadrado de la raíz. Y me queda que E máximo es igual a I máximo por R por la raíz de 2. Y de acá simplemente despejo ya la amplitud de corriente, porque el valor de la resistencia, el problema me lo dio, dice que es 80 ohm. Entonces, la amplitud de corriente será igual a la amplitud de voltaje de la fuente entre raíz de 2R. Sustituyo los valores. La amplitud de voltaje es 65 voltios entre raíz de 2 por 80 ohm. Esto da 0.575 amperios. Una vez que tengo la amplitud de corriente, puedo expresar entonces la función de la corriente en el circuito. La corriente, como función del tiempo, será 0.575 amperios por seno de 360 radianes por segundo por t menos phi, y phi vale menos pi cuartos, entonces hay menos de la fórmula y menos que trae el menos pi cuartos daría más pi cuartos radianes. Cierro el paréntesis y esta sería la respuesta para la parte A, toda esta función. La parte B pide la potencia promedio que entrega la fuente. La potencia promedio que entrega una fuente de corriente alterna sinusoidal es igual al voltaje raíz cuadrático medio por la corriente raíz cuadrático medio por el coseno de phi, que es lo que llamamos el factor de potencia. Recordemos que el voltaje raíz cuadrático medio es igual a la amplitud de voltaje entre raíz de 2. En este caso yo no conozco el valor de el voltaje raíz cuadrático medio, pero sí conozco la amplitud de voltaje, entonces me sirve más expresarlo de esta manera.
Lo mismo voy a hacer con la corriente raíz cuadrática media. Es igual a la amplitud de corriente entre raíz de 2 por el coseno de phi. Esto sería entonces raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que da 2. Entonces me queda la amplitud de voltaje por la amplitud de corriente entre 2 por el coseno de phi. Y el coseno de phi es igual a R entre Z. Esta expresión la escribo aquí para el caso en el que yo no conociera cuánto vale el ángulo phi. Como yo ya lo calculé en la parte A, voy a utilizar el coseno de phi con el valor que ya encontré. Entonces, la potencia promedio es simplemente la amplitud de voltaje, 65 voltios, por la amplitud de corriente, es 0.575 amperios, entre 2 por coseno de phi, y phi vale 45 grados o pi cuartos, bueno, menos 45 grados. Aquí solamente hay que tener cuidado de que si utilizo el 45 grados, mi calculadora debe estar en grados. Y si utilizo menos pi cuartos, tengo que tener la calculadora programada en radianes para que los resultados sean correctos. Calculo eso y el resultado será 13.21 watts. La última parte del problema pregunta por la máxima corriente raíz cuadrática media que podría haber en el circuito si se permiten cambios en la frecuencia angular de oscilación de la fuente. Si se permite cambiar la frecuencia angular de oscilación de la fuente, la máxima corriente raíz cuadrática media ocurrirá cuando el circuito esté en resonancia. Entonces me están preguntando cuál es la corriente que habría cuando la frecuencia de oscilación de la fuente sea igual a 1 entre raíz de LC, que es la frecuencia de resonancia. Entonces, el máximo valor de corriente en el circuito se dará cuando la impedancia del circuito sea igual a R, que es algo que ocurre cuando el circuito está en resonancia. Entonces, el voltaje raíz cuadrático medio será igual a la corriente raíz cuadrático medio por R. Esto es válido cuando el circuito está en resonancia. Y también es válido que la amplitud de voltaje es igual a la amplitud de corriente por R. Vean que para pasar de esta ecuación a esta, solo se necesita multiplicar por raíz de 2 en ambos lados de la ecuación. Y para pasar de aquí para acá, simplemente dividimos ambos lados entre raíz de 2. De acá, puedo encontrar que la amplitud de corriente será la amplitud de voltaje entre R, y eso sería 65 voltios entre 80 ohm. Daría 0.813 amperios. Esta es la amplitud de corriente cuando el circuito está en resonancia. Pero no es lo que el problema me pregunta. El problema me pregunta por la corriente raíz cuadrática media. Y la corriente raíz cuadrática media sería la amplitud de corriente entre raíz de 2. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir el 0.813 entre raíz de 2. Y eso da 0.575 amperios. Curiosamente da un valor igual a la amplitud de corriente en la situación anterior, cuando el desfase era 45 grados. En este caso, como el circuito está en resonancia, el desfase es 0, porque esa es una de las condiciones que se dan cuando el circuito está en resonancia. Y esta sería la respuesta para la parte C. Con esto, el problema quedaría completamente resuelto. Hasta la próxima.